Hola, bienvenidos una vez más a Canal Conexión Premium. Te damos la cortesía de poder participar juntos en este programa. Agradecemos a Dios por su misericordia, a nuestras autoridades, los apóstoles Néstor y Analía Reis, y a todo el grupo de Canal Conexión que hace posible este programa, que por gracia y misericordia de Dios podemos estar juntos en esta jornada para compartir una vez más de un programa que lo hacemos con diferentes figuras de la sociedad. Está la parte deportiva, la parte política. Hemos hecho el programa junto con Chazarreta y ahora en una oportunidad exclusiva lo vamos a hacer con un personaje que ya vamos a dar a conocer. Pero antes quiero saludar a mi compañero de trabajo, el pastor Gustavo Federico López. ¿Cómo estás en esta hermosa jornada? Pastor Samuel, ¿cómo anda usted? ¿Cómo anda la audiencia de Canal Conexión? Damos gracias a Dios por este programa que nos ayuda y que nos trae una luz diferente en cuanto a lo que el programa se identifica, ¿no? Así que damos gracias a Dios, Pastor Samuel, porque esta idea nació en el corazón de Dios y es para impulsar a la iglesia, ¿sí? A que veamos las cosas de un punto de vista diferente. Es así como lo supo decir el pastor Lorenzo, que ya partió a la presencia del Señor. Él era de Buenos Aires y él decía: tu punto de vista es la vista de un punto. Dios mira la vida de todos los puntos y es bueno crecer en el saber, construir el saber en la gestión que el Señor nos da en la tierra para manifestar su reino. Queremos hoy día hablar de un tema puntual que es de lo que es el área de la política, todo el ámbito político, gubernamental, que la Biblia hace tanto hincapié con ahínco acerca de este punto tan importante que es el gobierno, el reino, que mucha gente quiere divorciar o disociar la iglesia del gobierno. Cuando uno va a la Biblia y ve que José era político, el rey David era político, Salomón, su hijo, y usted va a ver en la Biblia libros enteros dedicados al reino del pueblo de Israel, cuando el reino de Israel se divide en dos, el reino del norte y el reino del sur, Jeroboam y Roboam y todos los reyes que le sucedieron, y la Biblia va a hacer hincapié y va a dar a conocer cómo estos reyes desarrollaron una vida, que algunos con un prestigio intachable, otros eran dignos de vergüenza, pero destacaron la conducta de cada uno destacó su conducta. Algunos tuvieron un prestigio militar intachable, un desarrollo económico, pero otros realmente avergonzaron. Y cómo la Biblia va a destacar la importancia, Pastor Gustavo, de que el reino de los cielos venga a la tierra, y de que tenemos que entender que tenemos que estar en ámbitos de gobierno como iglesia, no disociar la iglesia. Siempre decimos a la congregación: ¿qué hubiese pasado, Pastor Gustavo, si en Argentina todos los senadores y diputados que votaron y aprobaron la ley del aborto hubiesen sido hijos de Dios? Qué diferente hubiese sido eso. Así es, Pastor Samuel. Por mucho tiempo es como que la gente no se quiso mezclar con la política, pero creemos que Dios nos dio la autoridad. Dios nos puso como reyes y sacerdotes para gobernar en los lugares altos, en los lugares donde muchas veces no nos animamos a entrar porque tal vez la gente no estaba capacitada o por cuestiones personales. Pero hoy entendemos que la iglesia tiene que ocupar esos lugares que Dios nos ha entregado a la cruz. Entonces tenemos que luchar, nos tenemos que preparar, y gracias a Dios por el partido político que tiene nuestro ministerio, que es la voz profética, donde un grupo de hermanos se está preparando, un grupo de hermanos está luchando y está llevando adelante las verdades y los valores de Cristo, que es ahí, pastor, donde uno tiene que implementar los valores de Cristo, que muchas veces los impíos lo han tapado con leyes perversas, como decía usted. Así que apoyamos de forma fehaciente aquí al partido La Voz Profética, que está compuesto por diferentes pastores del ministerio, encabezándolo por el apóstol Claudio, la pastora Nadia, también el pastor Sergio, que está haciendo un trabajo extraordinario apoyando y viendo la logística, y cuántos hermanos también se están agregando, y que es necesario que podamos tomar autoridad y podamos entrar en esos ámbitos que no son simples, Pastor Gustavo, que son ámbitos hostiles, a veces de contrariedad, porque sabemos que el enemigo va a presentar batalla
para que la iglesia no se meta en estos lugares de gobierno. Así es, Pastor Samuel, muchas veces en las conversaciones así vulgares que uno tiene con personas que no son cristianas, dice de religión y de política no se habla, pero tenemos que hablar de política, porque Dios nos ha dado la voz, Dios nos ha dado su espíritu, como dice su palabra, para que nosotros podamos llevar allí y establecer el reino de los cielos, y todo lo que no es de Dios tiene que salir, todo lo que no es de Dios se tiene que desvanecer, pero para eso necesitamos que la gente se prepare, se involucre y milite, ¿sí?, a favor del reino de los cielos. Es así, es así. En esta oportunidad, el entrevistado es Rodrigo Agrelo, que lo vamos a presentar de esta manera. Rodrigo María Agrelo nació el 15 de noviembre de 1967. Es abogado y representante del espacio político Encuentro Vecinal Córdoba. En su actividad legislativa integra la Comisión de Legislación General, la Comisión de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia. Además, integra la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y además la Comisión de Economía y Presupuesto. En el ámbito público, se desempeñó como diputado provincial desde el año 1995 al 1999. Del año 99 al 2001 fue vicepresidente primero de la Cámara de Diputados. Además, fue legislador provincial en el año 2002 y 2003, secretario de Coordinación y Gobierno de la Municipalidad de Córdoba desde el 2002 al 2003. Fue convencional constituyente provincial en el año 2001. En el ámbito privado, abogado litigante, presidente de la Asociación Civil Portal de Belén y Hogar para la Mamá Sola del año 2017 al 2023. Su actividad en el ámbito académico es abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue becado en la Universidad del Estado de Pensilvania en los años 2004 y 2005. Nos encontramos en la legislatura de Córdoba con el legislador Rodrigo Agrelo para esta entrevista que sabemos que va a edificar el conocer en el ámbito político. Legislador Agrelo, ¿cuál es el mayor desafío que tiene hoy un legislador? Uno de los grandes desafíos es animarse a decir lo que nadie quiere decir. Es decir, que en el mundo de la corrección política, querer o aspirar a la vana meta de querer quedar bien con todos, creo que el gran desafío de un legislador es primero la búsqueda profunda de la verdad, y a partir de esa búsqueda animarse a decir con palabras educadas pero firmes las cosas que suceden, ¿no? Esta es una sociedad herida por muchas cosas. Yo creo que hoy, herida por ejemplo por el problema del aborto, mueren estas son cifras oficiales, ¿no? 9.000 chicos por año en los hospitales públicos de Córdoba, producto del aborto. Eso en los hospitales públicos, falta todo lo que son los hospitales o los sanatorios privados de Córdoba, que será otro tanto. Todo lo que es el problema de los adultos mayores, ¿no? Sobre todo toda esa exclusión que se ha producido como producto de la tecnología y que los ha hecho mucho más dependientes de la gente más joven, cuando la tienen a mano. Todo lo que es el desafío de intentar restituirlos de la estafa que han sido el manejo de las cajas jubilatorias a nivel nacional, que ha condenado a mucha gente a vivir pobremente después de toda una vida de trabajo. Creo que animarse a decir que la discapacidad es una prioridad y que en estos programas de ajuste o de ordenamiento de la economía, ordenamiento que es necesario desde ya, ahí no hay que usar la motosierra sino el bisturí. ¿Por qué? Porque son nuestros hermanos más débiles, ¿no?, en la comunidad. Y un tema gravísimo que nosotros intentamos levantar la voz siempre acá es el tema de la droga, que nos está llevando prácticamente a una generación de cordobeses y de argentinos
sin que el poder, que es tan insensible, reaccione ante eso. Entonces creo que el gran desafío es que todo este palabrerío que suele haber en los cuerpos legislativos no tape la verdad. Ese creo yo que es el desafío. ¿Cuál fue tu mayor decepción en tu cargo legislativo y cómo hiciste frente? Tendría que pensar un poco, porque ¿sabes qué pasa? Que yo creo que yo ya vengo con... Yo ya soy lechuza cascoteada, ¿no? O sea, me he vuelto medio inmune a esto. Yo fui legislador muy joven. Cuando tenía 27 años hasta los 30 y pico. Tuve 2 periodos, cuando la legislatura era bicameral. Entonces uno ya llegué de grande de vuelta acá, hoy tengo 57 años, 1 año y medio que estoy. Ya uno viene con el cuero medio curtido, sabiendo que hay cosas que se pueden lograr y otras que no. No tengo una gran decepción. Quizás uno ya es realista y sabe que esto tiene ciertas limitaciones y ciertas restricciones, pero que en definitiva a nosotros nos van a juzgar cuando lleguemos allá arriba, si llegamos, si tenemos suerte, por los azotes que tengamos en la espalda y no por los triunfos. No por los triunfos. Es decir, por la lucha seremos juzgados. Te juzgarán de amor, ¿no? Aquello de San Juan de la Cruz, a la tarde de la vida te juzgarán de amor. Es decir, con qué cariño hemos hecho, con qué amor hemos hecho lo que nos ha tocado hacer. Entonces yo creo que en la medida en que uno se guía por ese norte, la capacidad de resistencia se incrementa y diría yo que las posibilidades de decepcionarse se reducen. Por supuesto que cuando uno ve alguna deslealtad, alguna falta a la integridad, uno no deja de sufrir un sinsabor. Pero yo pienso que la pelea, no la pelea, la lucha política es parte de una batalla cultural. Y esa batalla cultural es parte de una batalla espiritual que hay en el mundo, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que dar esa batalla. Y en esa batalla nos vamos a encontrar con obstáculos, porque está claro que quienes peleamos por la cultura del encuentro, por la cultura de la vida, por la cultura del trabajo, ¿cierto? Por todas esas cosas que edifican al ser humano. Y bueno, vamos a encontrar obstáculos. Creo que lo que hay que tratar es no ser nosotros un obstáculo para los otros, que muchas veces puede nuestra vanidad, nuestra falta de inteligencia, nuestras emociones cambiantes, bueno, todo lo que los seres humanos tenemos, pueden constituirse en un obstáculo para los otros. La clave, creo yo, está en tratar de conocerse uno mismo e intentar, cuando uno advierte que puede estar siendo un obstáculo para otro, cambiar para hacer un aporte positivo a la comunidad y no un daño más, ¿no? Creo que ese es el desafío. Para hacer avanzar sus proyectos, ¿cuándo se debe ser radical y cuándo negociador y estratégico? Yo creo que depende del proyecto. Hay proyectos en donde es necesario ir a fondo porque son necesariamente a todo o nada. Cuando uno dice la suspensión de las prácticas de aborto en Córdoba, ¿cierto? ¿Qué está pensando uno? Y bueno, ahí hay vida o no hay vida. Entonces, ¿cuál es mi grado de negociación? Pero si uno pensara, por ejemplo, que no tiene el número para imponer ese proyecto, podría intentar otro. Por ejemplo, algo que hemos intentado, que es la realización obligatoria o el ofrecimiento obligatorio de ecografías a las mamás que piden un aborto. ¿Eso qué ha permitido en el mundo? Eso ha permitido salvar muchas vidas en países en donde hay legalización del aborto, ¿cierto? Entonces, en un caso uno es radical y en el otro caso uno es estratégico. Yo pienso que cuando los proyectos son de carácter instrumental meramente, uno puede ser negociador, obviamente. Si hablamos de la alícuota de un impuesto, si hablamos de cosas instrumentales, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos de cuestiones esenciales de la vida, ya cuesta más. ¿Podría uno decir, dejemos traficar un poquito de droga? No, ¿cierto? Es decir, no podría ser negociador en eso. Lo que tiene que ser es radical. Entonces, bueno, yo creo que la sustancia del asunto es la que determina la estrategia. ¿En qué se logró avanzar con los juegos online y el tema casino?
Yo creo que el gran avance ha sido poner a la luz del día algo que estaba en los hechos, existía en la realidad de la gente, pero que en la opinión pública no estaba extendido. Y sobre todo no estaba extendida la participación del poder y de los gobiernos en este negocio. Creo que una gran tarea que hemos realizado y con una especie de coalición que tenemos alrededor de este tema entre legisladores de distintos bloques ha sido poner en evidencia que el poder no es inocente en este tema, que lo está promoviendo. Hay 4 plataformas online de la Lotería de la provincia de Córdoba, es decir, que el Estado está activo participando del negocio, impulsándola, interesado en que se extienda. Nosotros, ¿qué hemos logrado? Hemos logrado con toda una acción de comunicación y de resistencia legislativa que el Estado acote un poco esa acción y hemos logrado un grado de conciencia superior al que había, involucrándonos tanto sectores políticos como sectores de la comunidad, no políticos, pero sí sectores sociales, que han hecho que esta actividad se vea cuestionada. Cuando el Estado tomó a su cargo la administración de las apuestas, nosotros no le decimos juego, le decimos apuesta, porque juego puede implicar, el juego es algo que es beneficioso y edificante para la persona, la apuesta no. Cuando la apuesta fue tomada a cargo por el Estado, fue para limitar su existencia, no para expandirla. Y acá se ha hecho al revés, se ha constituido la Lotería de la provincia de Córdoba y lo que han hecho es promover la actividad de las apuestas. Y eso siempre va en detrimento de los más humildes especialmente y de los más jóvenes. ¿Por qué? Porque cuando vos pasás, por ejemplo, por un casino físico, que muchas veces se abren con el pretexto de que van a traer al turismo y que van a ir gente afuera a gastar, vos ves bicicletas y motitas en la puerta del casino un martes, un miércoles, un jueves. ¿Y eso qué quiere decir? Que es la gente sencilla del lugar que se va a jugar un pesito en la desesperación por no llegar a fin de mes y termina perdiendo lo poco que tenía. Entonces, desde nuestro punto de vista, lo que hemos logrado es zamarrear al poder, dejarlo en evidencia y que cada uno de los actos que realiza, que no los ha dejado de realizar, alrededor del tema de las apuestas, como ha sido por ejemplo la privatización de varios casinos este año en Córdoba, haya quedado en evidencia. Así que no resulte gratuito ante la opinión pública hacer estas tropelías. ¿Cómo logra unir la fe que procesa con los ámbitos políticos en su experiencia cotidiana? Yo creo que el gran desafío es la unidad de vida, ¿no? Es la unidad de vida. ¿La unidad de vida qué es? Es, independientemente del plano en el que me toque actuar, siempre actuar alrededor de un conjunto de principios y valores. Cuando nos salimos de ahí, erramos. Cuando nos apegamos a eso, creo que el rumbo es fijo. Entonces el desafío está en mantener la unidad de vida. En mantener la unidad de vida, ¿no? Que es pensar y hacer alrededor de los mismos principios. Siempre está la tentación, ¿no? Pero ahí está la gracia también, ¿no? En la medida en que está la tentación, está la gracia, ¿no? Aquello de Pablo, ¿no? Que llevaba una espina clavada. Bueno, creo que todos debemos llevar alguna espina clavada, ¿no? Alguna tentación, alguna debilidad. Ahora como dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no? Entonces yo eso lo veo acá, lo noto. Creo que las personas de fe tenemos un desafío, estar acá. Hubo como 2 corrientes, hablemos del cristianismo en general, ¿no? Y abarquemos el catolicismo y el cristianismo evangélico. Yo creo que hubo una corriente que decía, métanse en la comunidad y sean sal de la tierra. Y había otra que también tenía sus razones muy fundadas, que decían, no se metan, no se junten con los paganos, llamémosle, porque dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Entonces yo creo que últimamente hay como una revisión de esa última postura. ¿Para qué? Porque lo que nosotros tenemos que hacer es ser luz del mundo, los cristianos, ser sal de la tierra. Entonces, ir hacia allá sin convertirnos en aquello, porque ese es el desafío, ¿no? Es decir, estar en el mundo sin ser del mundo.
El mundo entendido en los términos de fe, ¿no? Estamos en el mundo físico, por supuesto, sin ser del mundo. Creo que eso es muy importante y creo que yo me alegro mucho, yo soy católico y desde hace muchísimos años tengo una enorme amistad con mucha gente del evangelismo. De hecho, parte de nuestro equipo acá profesa la religión evangélica y uno encuentra, por lo pronto, una enorme cantidad de coincidencias que son infinitamente más que las disidencias, porque si tenemos un mismo Señor, difícilmente podamos diferenciarnos en lo sustancial. Entonces yo creo que hay una gran misión. La misión está en el mundo. La misión está en el mundo. Y cuidando el corazón, por supuesto, pero la misión está en el mundo. Entonces hay que salir. Nosotros tenemos que ser gente en salida, le llamemos, ¿no? Gente en salida, es decir, al mundo tomando el riesgo de estar en el mundo, pero sabiendo que no estamos solos, porque el problema sería decir, yo me voy al mundo y me voy con mis propias armas. No, bueno, eso ya es casi una garantía de fracaso, ¿no? Ahora, con las armas del de arriba es otra cosa. Entonces yo creo que ese es el gran desafío para los cristianos en política. En política o en la comunidad, porque si vos te vas al mundo de los negocios, vas a tener desafíos, vas a tener disyuntivas morales, vas a tener hostilidad. Si te vas al mundo del trabajo comunitario, también te vas a encontrar con desafíos morales y con dilemas éticos que ponen a prueba tu fe y que ponen a prueba el norte. Bueno, todo eso es el mundo. Bueno, no hay otra forma de hacerlo que estando en el mundo, porque si nosotros nos encerramos en nosotros mismos, es como que tenemos una buena noticia, pero que la vamos a guardar y que la conozcan cuantos quieran venir. Entonces el tema es tener, me parece a mí. ¿Qué le diría a la gente de fe que quiere incursionar en política? Que lo haga, que elija bien, que averigüe. Fíjate vos, en el caso, yo pertenezco a un partido de Mi Encuentro Vecinal Córdoba. ¿Qué hemos intentado hacer? Hemos intentado empezar de cero. De cero. Hace 20 años este partido no existía, existe desde hace 14 años. ¿Qué hemos intentado en este partido? Estamos intentando hacer cada vez más fuerte una herramienta de participación sana para la gente. Que un chico joven llegue acá y no encuentre ni negocio. Va a encontrar la miseria humana y el defecto de los seres humanos, como siempre, los que tenemos todos. De eso no se va a salvar en ningún lado. Ahora, ni en la iglesia, ni en los partidos políticos. Pero después está lo otro, ¿no? Que es la corrupción, esta historia del sálvese quien pueda. Eso en Encuentro Vecinal no lo va a encontrar. Entonces yo creo que lo que hay que buscar es un espacio sano de participación, donde cuando el espacio es sano se transpira la búsqueda del bien común. Es decir, cuando hay algo más que la satisfacción de un apetito personal. Yo creo que eso, a poco de mirar, cuando uno empieza a andar en política, lo advierte. Si esto es si el partido donde uno va a militar es simplemente una reunión de intereses individuales, eso no necesariamente es la búsqueda del bien común, ¿cierto? La búsqueda del bien común es cuando estamos intentando hacer el bien a personas que no conocemos. Es decir, si vos trabajás por la discapacidad, por ejemplo, por el mundo de la discapacidad desde la política, estás intentando sacar leyes, herramientas, formas de acompañar a esa gente, a mucha de la cual no conoces. Eso sería el bien común, ¿cierto? Hacer cosas por quien uno no conoce. Bueno, yo digo que si los cristianos quieren actuar en política, tienen que encontrar espacios de esas características. Hay que buscar, pero existen, y en muchas provincias existen. ¿Qué le dirías a las miles de personas que se manifestaron contra el aborto cuando salieron a Buenos Aires? Salimos también aquí en Córdoba, en diferentes lugares, y es como que
no fue oír esa voz del pueblo, se salió de forma masiva. ¿Cuál es el mensaje para toda esa gente? Que la verdad no tiene tiempo. Es decir, que siempre será verdad que un niño por nacer tiene derecho a nacer. ¿Por qué? Porque es propio del ser humano tener dignidad. No hay personas sin derechos. Y las veces que el mundo intentó, como cuando fue el Holocausto judío, intentó el tremendo experimento de considerar que había personas que no tenían derecho y terminó en una catástrofe humanitaria, que fue el nazismo, ¿cierto? Nosotros peleamos por un derecho que es eterno, que no tiene tiempo, porque surge de la naturaleza del ser humano. Y además, a cada generación le ha tocado sus luchas. Le han tocado sus luchas. A nosotros nos ha tocado en la Argentina. Pertenecer a la generación que ha tenido que pelear para salvar la dignidad de muchos seres humanos. Y entonces la tarea nuestra es mantener viva la llama y seguir empujando. Yo les doy un caso. En Estados Unidos, en el año 1974, se dictó un fallo llamado Roe versus Wade, que fue el fallo que autorizó el aborto en Estados Unidos, porque no existía por ley, sino que se autorizó jurisprudencialmente. El aborto como derecho no existía. Han pasado 50 años. El movimiento pro vida en Estados Unidos nunca dejó de marchar, de reclamar, de ir ante esas autoridades, de exigirles a esas autoridades que votaran leyes para garantizar el derecho a la vida de los niños por nacer. Se dedicaron a votar consecuentemente. ¿Por qué? Porque a veces nos pasa algo, que vivimos como cristianos pero votamos como no cristianos. ¿Me explico? Es decir, muchas veces sin querer, sin ponernos a averiguar, podemos estar votando gente que vote leyes contrarias a nuestras convicciones. Yo no digo con esto que haya que tener un partido cristiano confesional, porque no, una cosa es la iglesia, otra cosa es la vida política, pero están conectadas. ¿Por qué? Por los valores comunes. Entonces yo digo esto, si nosotros miramos un poquito, tenemos que intentar favorecer con el voto a aquellos que verdaderamente cumplen con los preceptos de la vida cristiana. Defender al niño por nacer. Entonces, vos ves, pasaron 50 años, y esto iba recién, y la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dictó el año pasado un fallo que revierte el fallo Roe versus Wade y dice que no es un derecho federal el aborto. Y entonces que los estados pueden restringir y hasta eliminar la posibilidad del ejercicio del aborto como derecho. ¿Qué produjo eso? Que una enorme cantidad de estados lo limitaron y otra enorme cantidad de estados lo suprimieron. Y en una de esas esperamos 50 años más, ojalá sean muchos menos, porque se salvarían muchas vidas, que el aborto pueda eventualmente desaparecer en ese país. Entonces, nosotros tenemos que pelear. Vuelvo al principio de lo que hablábamos. Nuestros son los azotes, las cicatrices. El triunfo es de otro. El triunfo está claro que no es nuestro, ¿cierto? Entonces, por eso nos juzgarán. Entonces yo creo que quienes salieron a luchar sigue teniendo sentido. Porque cambió eso. ¿Dejó de ser verdad que el niño tiene derecho a nacer? No, no dejó de ser verdad. Eso es así. ¿Será así siempre? Sí, será así siempre. ¿Dejará de serlo? No dejará de serlo. ¿Por qué? Porque está en la naturaleza del ser humano el derecho a vivir. ¿Por qué? Porque es, además, fuera del ámbito de lo que sería la moral y la fe, vamos al ámbito del derecho. Vos para ejercer cualquier derecho tenés que estar vivo. Entonces que no me digan que el derecho a elegir es superior al derecho a vivir, porque yo para elegir tengo que estar vivo. Y no puede ser que yo, para ejercer un derecho personal, tenga que suprimir el derecho de otro. Es decir, que para elegir el derecho, para ejercer el derecho a elegir, yo pueda suprimir el derecho a vivir de otro. Y que mi proyecto de vida sea a costa de la vida de otro.
O sea, eso sería imposible. Entonces, no cierren lo moral, no cierren el ámbito de la fe, ni cierren el ámbito jurídico. Es decir, que siempre será un derecho del niño a nacer. Y entonces a nosotros nos ha tocado este tiempo. A otra gente le tocó el tiempo del nazismo. A otra gente le tocó el tiempo de grandes guerras, de grandes pestes o de cuestiones morales en las que se perseguía a la gente que creía en Dios. Imaginen usted lo que le pasó a la gente después, a mucha gente después de la Revolución Francesa, que empezó todo el proceso de descristianización de Europa, que empezó por Francia, ¿no? La Revolución también dejó cosas positivas, la República, por ejemplo, pero fue también mucho a costa de quienes viven la fe. Piensen ustedes en los mártires, en toda la gente que está muriendo en este momento en el África a causa de su fe. Todos los cristianos que son católicos y no católicos, evangélicos, que son asesinados a causa de su fe. Nosotros la pasamos bomba al lado de ellos. Mucho mejor, claro, porque nosotros peleamos por algo, pero seguramente no nos costará la vida. Hay otros a los que les cuesta la vida pelear por aquello en lo que creen. Bueno, lamentablemente a nosotros no nos va a costar la vida, pero le está costando la vida a otros. Entonces eso tiene que fortalecer y multiplicar nuestro compromiso. Yo, si vos me decís qué pronostico, creo que la realidad va a superar a las ideologías. ¿Por qué? Porque se está produciendo un decrecimiento de la población pronunciado. El año pasado en Córdoba murieron 38.000 personas y nacieron 37.000. ¿Eso qué quiere decir? Que hubo una tasa negativa de recambio de la población. Menos 1.000. Hubo 9.000 abortos. Si vos a los menos 1.000 le sumás los 9.000, estás en más 8.000. Es decir, que la tasa de crecimiento debió ser sensiblemente positiva, la tasa de recambio de la población. Debió ser positiva y fue negativa. ¿Pero qué va a terminar pasando? Va a suceder lo que le está pasando ahora a Europa, por ejemplo, que es un invernadero. Están necesitando inmigrantes a lo loco. ¿Por qué? Porque su población se ha envejecido, porque pierde vitalidad su economía, porque las personas que trabajan son menos que las que están en situación pasiva, entonces eso empieza a producir un déficit de las cajas jubilatorias. Los colegios, en Córdoba ya empieza a pasar algo de esto, empiezan a sobrar bancos en los primeros grados de los colegios. ¿Qué quiere decir? No es el único factor del decrecimiento poblacional el aborto, pero es un gran factor. Hay como el hecho de que la mujer se incorporó al mundo del trabajo hace que muchas mujeres posterguen la maternidad o muchas decidan no tener chicos. Es decir, hay como una cultura nueva, pero si vos le sumas este factor, que es que solo en los hospitales públicos mueren 9.000 chicos por año, ¿cierto? Estamos con una tasa de crecimiento negativa. Entonces, ¿qué creo yo? Que aunque no sea por amor, aunque no sea por convicción, nuestra sociedad va a tener que incentivar el nacimiento de chicos. Va a tener que revertir la cultura antinatalista. Va a tener que darle la bienvenida a los nuevos cordobeses. ¿Por qué? Porque si no, el futuro va a ser muy delicado. Entonces, y hay una cosa, como consecuencia de esto, yo creo que se va a producir también un fortalecimiento de los adultos mayores, de los más grandes, como factor de presión política. Es decir, la agenda de la tercera edad, que se le ha llamado durante tanto tiempo, va a cobrar importancia. ¿Por qué? Porque van a ser más los viejos que los jóvenes. Y entonces la política va a tener que mirar hacia ese sector, porque si no satisface la agenda de esa gente, va a ser muy difícil ganar elecciones. Entonces, la única buena noticia que tiene todo esto para esta sociedad es que los viejos, que hoy están medio apartados de la preocupación pública, cada día van a tener más fuerza en esta comunidad, pienso yo, por los próximos años. Pero bueno, a ver, no quiero ser tan largo, pero el final está cantado. Visto desde una persona de fe que está en la política, el final es que Cristo vence, eso está claro. Y que el amor
que es el primer mandamiento y que es el que resume todos los otros, va a imponerse al odio, o al no amor, o a la ausencia de amor. Entonces, todo lo que nosotros tenemos que hacer es edificar la civilización del amor. Edificar la civilización del amor. ¿Qué es eso? Es una sociedad que parte de lazos de solidaridad y que hace que yo me tenga que ocupar no solamente de mi interés y el de mi propia familia, sino del de la comunidad, de aquellos a los que no conozco. ¿Para qué? Para hacer el bien. Eso es la civilización del amor. Eso estamos llamados a hacer los cristianos. Y es tan sencillo como esto. Si el primer mandamiento es el resumen de toda la ley, quiere decir que con que nosotros cumplamos ese mandamiento, vamos a estar haciendo una gran contribución. Eso es lo nuestro. Eso es lo nuestro como cristianos. Eso es lo nuestro como cristianos. Cristianos dedicados a edificar la civilización del amor en la comunidad. Muy bien, como fundación queremos darle gracias al legislador por este espacio que nos ha dado y unas palabras para despedir a la audiencia. Bueno, primero felicitarlos, ¿no? Porque veo que lo que ustedes hacen no lo hacen porque es un gran negocio. ¿Ah? Yo creo que una gran parte de la tarea de la vida es la siembra, cuyos frutos muy probablemente no veamos. Sembrar, sembrar y sembrar, con la esperanza de que otros cosechen. A veces la ansiedad humana nos lleva a pensar que tenemos derecho a ver los frutos, pero esa inmediatez es un poco egoísta, ¿no? Entonces yo pienso, primero, que el mundo está sostenido por la mano invisible de una enorme cantidad de personas anónimas que hacen el bien sin preguntar a quién. Cualquier lado. Mira, el otro día estuve yo, pasando el 25 de mayo, en la escuelita de los gigantes de Manos Abiertas. Manos Abiertas es una asociación civil que fundó el arzobispo católico de Córdoba, Monseñor Rossi, que está lleno de estas obras. Existen 9 provincias. En el medio de la nada, una escuela con todo en el sentido de que cualquier chico de un barrio de acá querría estar en esa escuela, y la escuela está en medio de la nada. Es la única referencia, el único aglutinador social que tiene toda esa comunidad de los gigantes. Y había decenas de voluntarios. No sé, debe haber habido 100 y pico de voluntarios ese día allá en los gigantes. Y vos decís, esta gente, ¿por qué lo hace? Por amor. Y vos vas a un comedor comunitario, ¿y por qué lo hacen? Por amor. Y si no estuvieran ellos, ¿qué pasarían? Y pasarían cosas que no estamos viendo porque están ellos. Pasarían cosas graves. Es decir que hay muchos, y este es mi mensaje final, hay muchas razones para ser optimista. Hay muchas razones para seguir creyendo en el ser humano. Así como vemos esta barbaridad, por ejemplo, lo que está pasando en Gaza, que es una cosa inaceptable, así como vemos que se dirimen las cosas a cuetazos, hay que conservar, diría yo, la capacidad de mirar con el corazón. Y esa capacidad hace que todos los días de la vida tengamos ante nuestros ojos una enorme cantidad de gente que está haciendo el bien. Bueno, hay que dedicarse a imitarla a esa gente. Eso es lo que yo creo. Muy bien, ya estamos en la última sección del programa y vamos a dilucidar un poco el tema del gobierno, que tan importante es y que mucha gente trata de disociar de la iglesia de Cristo, que somos las personas que hemos recibido al Señor. Puntualmente la Biblia habla en Proverbios 29:2, cuando los justos gobiernan el pueblo se alegra, mas cuando los impíos dominan el pueblo gime. Qué gran diferencia hay cuando una persona que tiene temor de Dios, un hijo de Dios, está en el gobierno, a cuando alguien que no tiene temor de Dios, ni principios morales, ni éticos, está en el poder. Y la Biblia nos enseña, como lo habíamos hablado al principio junto con el pastor Gustavo, que el rey David estaba en el gobierno, el rey Salomón,
Nehemías. Y la Biblia habla de los reyes y sus conductas, algunos, como decíamos, una conducta digna de imitar y otros con una conducta digna de evitar. La Biblia presenta diferentes modelos de personas, pero el modelo a seguir es Jesucristo. Y hay un punto que es crucial, que todo gobernante, toda persona en un ámbito de poder, en la política, necesita de Dios. Hay niveles de conocimientos, hay niveles de poder, pero Dios tiene un nivel mayor. Y quien recibe a Cristo accesa a un nivel superior, un nivel superlativo para caminar en una revelación que es más elevada. Veo usted, la Biblia narra y plantea la necesidad de Dios en la gente de gobierno, y lo va a hacer con el rey Nabucodonosor, con el faraón, que ellos tenían el poder en su tiempo contemporáneo, en la tierra, dominaban, pero estaban carentes de revelación. Faraón, por ejemplo, tuvo un sueño y no tenía su interpretación y buscó todos los magos, los astrólogos para que le interpretasen el sueño y no pudieron. Nabucodonosor, por otra parte, también tuvo un sueño que nadie se lo podía interpretar. Pero en estos dos tiempos Dios puso a dos personas capacitadas, gente de Dios, tanto José como Daniel, que supieron interpretar el sueño. Y es interesante cómo se da la trama de esta historia, ya que Faraón le comenta el sueño y José se lo interpreta y le dice al que se consideraba Dios en ese tiempo contemporáneo que vivía José, que el Dios del cielo me lo reveló. Y le va a decir la revelación a la cual Faraón estaba carente, no sabía, no entendía, necesitaba una palabra de parte de Dios. Del mismo modo Nabucodonosor, pero ya fue diferente, porque exigió un poco más, fue un paso más allá. Él dijo, tuve un sueño y quiero que me digas qué soñé y cuál es la interpretación de dicho sueño. Con José fue al revés, con José se le dijo el sueño y que José interpretara. Pero aquí, con Nabucodonosor, él dijo, quiero que me digas lo que yo he soñado y que me digas la interpretación. Esto denuncia claramente que toda persona puesta en ámbito de poder necesita la ayuda de Dios, necesita la revelación, la guía del Altísimo. Y Dios lo usó a Daniel y le dio unas palabras fuertes y le va a decir en Daniel capítulo 4, versículo 26, que el cielo gobierna, hasta que reconozcas que el cielo gobierna. Lo confrontó. Nabucodonosor, como faraón, como toda persona puesta en autoridad, necesita una palabra de Dios, una dirección. Y aquí va a ser categórico cómo Dios lo usa a Daniel para hablarle esta palabra, hasta que reconozcas que el cielo gobierna. Sobre todo rey o sobre todo imperio, hay un reino que es superior que el reino de los cielos. Y Jesús vino a establecer su reino con amor, con paz, entregando su vida en sacrificio por sus enemigos. Porque el amor de Dios es el que gobierna todo con su justicia y su santidad. Toda persona puesta en autoridad necesita de Dios. Hasta que reconozcas que el cielo gobierna. Todo viene de arriba y toda persona necesita, es carente de dirección, de gracia divina. Y cuando estamos en lugares de autoridad es necesario entender que la gracia de Dios es la que necesitamos, que su dirección, que su sabiduría, como se la dio a Salomón. Qué bueno que puedas pedir sabiduría a Dios. En todos los órdenes de la vida, en todas las disciplinas, toda persona necesita una dirección de parte de Dios. Y para eso quiero concluir con esta palabra. Jesús dijo, yo soy el camino. La dirección que usted necesita es la persona de Cristo, porque en Él usted encontrará toda respuesta.
todos los gobernantes, toda persona puesta en autoridad, se le concede cierto poder, pero necesitan de la dirección del cielo. No sabemos el acontecer, sí podemos tener algún indicio de lo que va a venir. Dios lo habla por la palabra. Habla la profecía de que se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y habrá terremoto en diferentes lugares. Todo lo que Jesús profetizó se está cumpliendo al pie de la letra. Jesús dijo: la ciencia aumentará, y estamos viendo cómo este tiempo contemporáneo, en la era del conocimiento, en la era de lo digital, la ciencia ha crecido exponencialmente a una velocidad vertiginosa. Se cumple lo que Jesús dijo con absoluta precisión y exactitud. Pero el punto es que toda persona necesita la guía de Dios. Qué bueno que puedas entender que necesitas esa dirección para caminar en lo correcto, para que la gracia de Dios te muestre el camino. Jesús es el camino. Él es la dirección correcta. Y si estás en el verdadero, usted llegará a un puerto seguro. Claro que habrá lucha, claro que se levantarán tormentas en la vida. Como alguien dijo, cuando los evangelios narran que los discípulos de Jesús estaban en la barca y había grandes olas y tenían miedo a morirse, en una ocasión ven que Jesús viene caminando sobre las aguas. O sea, lo que a los discípulos le daba miedo de morir está bajo los pies de Jesús. Todo lo que te da miedo está bajo los pies del Señor, porque Él camina sobre aquello que te da miedo a morir. Todo temor tuyo está bajo los pies de Cristo. Por eso es tan importante caminar en Él, dejar que Él le direccione, porque le va a guiar a un lugar de pastos verdes, a un lugar de paz, a un lugar de prosperidad, donde el sueño se puede cumplir, donde ese anhelo noble, digno, ese anhelo y ese deseo de poder hacer bien desde la política, desde el poder a la gente, uno necesita la dirección y va a ver ese sueño cumplido. Hay gente con deseos nobles, dignos de ser imitados, gestos plausibles que pueden bendecir a la gente, pero la dirección de Dios es necesaria para que se concrete todo sueño que la gente tenga en el corazón. Por eso qué importante es que entienda esto. Si necesitas dirección, Él es la dirección. Y Él te lo puede dar por medio de cualquier persona. Dios habla muchas veces y de muchas formas. Y uno debe estar apercibido para saber cuál es la dirección correcta que Dios te va a dar en el momento oportuno. Que la gracia del Señor nos ayude a entender que Él es la dirección para llegar al éxito en nuestras vidas. Te bendigo. Lo mejor del Señor sea en tu vida y será hasta la próxima.